Muy buenas noches, queridos hermanos, hermanas de la Iglesia de La Valliol y a todos los hermanos en la fe de Jesucristo. Quisiera en esta noche traer una reflexión breve respecto a algo que es de dominio público, que es tan presencial en este tiempo que estamos viviendo, con esta situación que ya conocemos el nombre de coronavirus, pandemia. Y hay una palabra que encontré en el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas en el Nuevo Testamento respecto del encierro, del confinamiento. Y es una palabra que podemos traducir como aislamiento social y que limita nuestra libertad, nuestra forma de vivir cotidiana y normal hasta ahora. Quisiera que me acompañen juntos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, el verso 22 hasta el verso 24. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, la versión más actualizada dice nuestro guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El autor de esta carta, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, trae esto a los hermanos en Galacia y por extensión en el tiempo también a nosotros. Y esta palabra que él aplica, que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Y otra traducción dice, todo la Escritura, Dios declaró que todos somos pecadores, somos prisioneros y esclavos del poder del pecado. Y de que había una promesa de salvación, de redención, de liberación de la culpa, de la condenación, del pecado, que aún la misma ley que Dios promulgó y dictaminó y trajo a Israel a través de Moisés, el legislador, esa ley misma es santa, justa y buena. Pero nosotros, los pecadores, los que nacimos con una genética pecadora desde Adán, necesitábamos alguien que nos libre de nuestra condición de prisioneros, de confinados. Y la promesa que venía era que el justo vivirá por la fe. Y justamente esa promesa de que había una fe salvadora, una fe que nos iba a bendecir, nos iba a liberar de la culpa, de la condenación que arrastramos todos los seres humanos desde que venimos a este mundo, por herencia adámica. Y esta palabra, encerrados para aquella fe, dice que para que la promesa, había una promesa que Dios, desde el principio, desde el huerto del Edén, había una promesa de salvación, de redención, o del pecado que vino por causa de la desobediencia. Esa promesa fue también ratificada a los patriarcas, especialmente a Abraham, que es el padre de todos los creyentes, de los que hemos creído en Jesucristo. Y esa promesa abarcaba una bendición, una salvación, una nueva experiencia de ser justo delante de Dios mediante la fe. Y esa promesa, dice, es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese esa fe, en el transcurrir de los siglos, esa fe llegó a nuestras vidas, o llegó en la historia de la humanidad, esa fe prometida, que Dios iba a justificarnos por gracia, solamente por fe en su promesa. Y la promesa era de que vendría el Mesías, vendría el Salvador, el Redentor, su Hijo amado. Fue enviado para que nosotros que estábamos confinados, encerrados en la condenación, que la justicia divina establece para todo aquel que pecare,
está destituido, separado de la presencia y de la gloria de Dios. Y a pesar de siglos y siglos, damos gracias a Dios de que cumplió su promesa. Y cuando vino Jesucristo, vino la gracia y la verdad. Estábamos encerrados, no podíamos dejar de poder hacer lo bueno, como el apóstol Pablo: quiero hacer lo bueno y hago lo malo, y el mal que no quiero hacer no lo puedo dejar de hacer. Y él exclama: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de esta situación, de esta condenación? Y dice: gracias a Dios por Jesucristo. Entonces yo quería expresar este razonamiento, esta reflexión en este tiempo que estamos encerrados. ¿Cuándo termina este confinamiento social, este aislamiento? Pero estábamos encerrados bajo la ley para que llegase el tiempo de la promesa, y esa promesa es en el Evangelio de Jesucristo. Encerrados para esa fe que iba a ser revelada cuando vino y la gracia de Dios en Jesucristo. Así que la ley ha sido algo que Dios trajo para que nosotros veamos nuestra condición de pecadores, confinados, encerrados, culpables, sin salida, para poder estar delante de Dios como Él así deseaba que estemos. Y gracias damos a Dios que la ley fue como un guía que hizo ver nuestra condición. La ley es como el espejo de nuestra condición, y también qué es lo que Dios aspira y aguardaba de nosotros. Pero cuando vino la fe, y gracias a Dios que en el tiempo de la gracia se reveló esa fe salvadora, esa fe que cree a Dios lo que Dios ha prometido. Y Dios ha prometido que en Jesucristo, su Hijo, esa fe nos iba a sacar de esa triste condición y nos iba a abrir las puertas de la prisión en la cual estamos encerrados, confinados, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa fe, como dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe tenemos paz. Oh, esa paz que el hombre anhela en su corazón. Y como alguien lo expresó en un pensamiento: no hay herida más sangrante para el ser humano que un corazón que vive sin paz. Pero gracias a Dios, el Evangelio nos trajo esa fe en Jesucristo, para que fuésemos justificados por la fe. Y ya lo somos justificados por la fe. Fue el gallo, Él que nos llevó a Cristo. Gracias a Dios que en este tiempo también, querido hermano y hermana, que quizás estás fastidiado, estamos fastidiados de tantas limitaciones y restricciones, y parece que estuviéramos encerrados, confinados, no podemos saber cómo seguir adelante. Gracias a Dios por Jesucristo. Toda esta situación que nos fastidia, nos molesta, ¿cómo seguir a esto? Quizás estemos encerrados para expresar nuestra fe en Jesucristo. Nos lleva a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Nos lleva a Él y podemos expresar como en un himno: Cristo, encuentro todo en ti. Querido hermano y hermana, querida iglesia y todos aquellos que somos justificados pues por la fe, expresemos nuestra fe con oración, con cántico, con gratitud y con invocación de su santo nombre. Esta fe siempre nos lleva a Cristo y también nos trae a Cristo en nuestros corazones. En este tiempo de encierro, de confinamiento tan fastidioso, podamos continuamente revelar, manifestar esa fe que hemos adquirido como un don de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos trajo esta fe preciosa, no es nuestra, o viene por el oír, por el creer la palabra del Señor, el Evangelio de nuestra salvación. Permitamos que en este tiempo sigamos confiando en Jesucristo, sigamos orando a Él, alabando, bendiciendo su nombre y declarando: por fe en Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro todo, nosotros podemos seguir confiando, esperando
y pacientemente aguardando su oportuno socorro, ayuda y fortaleza. Gracias damos al Señor, porque nosotros, los justificados por la fe, por su gracia, tenemos paz para con Dios, y el justo, el creyente, o aquellos que hemos recibido la promesa de la bendición, de la salvación, de la vida eterna, tenemos un presente acompañado por esta fe, por esta esperanza, por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones y un futuro asegurado con Jesús. Así que sigamos en la fe de Jesucristo, sigamos confiando en Él, sigamos alabando y bendiciendo su nombre. Y me gusta una expresión, me agrada, mejor dicho, esta expresión del rey David: saca mi alma del encierro, de la cárcel. ¿Para qué? Para que alabe tu nombre. Así cuando el Señor nos saca del encierro de nuestro interior, que a veces estamos abrumados con tantas cosas que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, podamos expresar, como dice el salmista: creí, por lo cual hablé. Creamos su palabra, su promesa, y hablemos de su promesa, de su fidelidad, de su amor, de su gracia y de su poder. Y bendigamos su santo y bendito nombre desde ahora y para siempre, para su gloria. Amén y amén.